Bendiciones a la iglesia preferida del Señor. Que la paz del cielo esté con cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, estamos delante de tu presencia, pidiendo, Señor, que tu Espíritu esté aquí con nosotros y que lo que se diga sea para el beneficio de tu pueblo aquí en esta tierra. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tú siempre escuchas nuestras peticiones y sabemos que tu Espíritu estará no solamente conmigo mientras expreso tu voluntad, sino en aquellos que estarán escuchando este mensaje para el beneficio de ellos y de otros con quien ellos compartan lo mismo. Gracias, y todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, hoy estamos continuando con el pueblo profético parte 2, para que así podamos entender y comprender de que tú eres ese pueblo profético que el Señor está reclamando suyo. Pero para que podamos entender bien el tema, tengo que dar un pequeño o una pequeña explicación de lo que hablamos la última vez, por si acaso tú no escuchaste el pueblo profético parte 1. Nosotros sabemos de que la Biblia es un libro que está lleno de mucha información para el cual aquellos que escudriñan, aquellos que buscan, aquellos que están orando y pidiéndole a Dios que le ayude a comprender cuál es la voluntad de Él para ellos cumplir y andar en ella. Es importante que uno va a encontrar o que uno encuentre esta información que el Señor quiere compartir con nosotros. Primeramente, quiero dejarles saber de que en la Biblia habla de declaraciones. Por ejemplo, la Biblia dice una cosa en el Antiguo Testamento y esa declaración luego se cumple en Cristo, y luego que se cumple en Cristo se va a cumplir también con los justos, con su pueblo al final de los días. Y esto es algo que ya está establecido. En el Nuevo Testamento, cuando hay una declaración, en estas declaraciones que se hacen, en la Biblia se cumple en Cristo Jesús. Jesús vive esa vida y luego nos da un ejemplo de qué es lo que va a acontecer con su pueblo, los justos, en el día final. Por ejemplo, Jesús resucitó, también habrá una resurrección. Y de esa manera el pueblo de Dios va a resucitar así como Cristo resucitó. Pero también quiero enseñarles de que el pueblo de Dios tendrá que pasar por 5 pasos en la vida de ellos. Y esos 5 pasos están ya establecidos en la Biblia. Y nosotros podemos ver que, por ejemplo, en el tiempo de Esther, Mardoqueo, Amán y todas estas personas presentaron estos 5 pasos. Estos 5 pasos que presentaron se cumplen en Cristo y luego se van a cumplir con el pueblo de Dios, con los justos en los últimos días. Y eso es lo que nosotros queremos que tú, mi amigo, que entiendas y comprendas de que Dios ya tiene un plan para ti, para salvarte. Pero, ¿dónde es que encontramos esta información? Bueno, primeramente necesitamos que comprender que la Biblia es un libro de mucha información, es como un tesoro, un cofre de muchas piedras preciosas, y si uno busca por encimita solamente va a encontrar lo superficial. Pero cuando uno comienza a escudriñar, a buscar, uno va a seguir encontrando cosas preciosas que han estado ahí, no contradicen nada de lo que ya está establecido, pero confirman los conocimientos que el Señor ya te ha dado. Sabemos que el Espíritu Santo es el que ha inspirado a los hombres a escribir. Y hoy vamos a estar hablando concerniente a los evangelios, pero no todos los evangelios, sino parte de los evangelios, porque el Espíritu Santo ha dado lo que entendemos un poquito más de enfoque en cierta parte. No estamos diciendo de que el evangelio o los evangelios en algunas partes son más importantes, sino de que el Espíritu Santo quiere enfocar en los últimos días algo para que tú y yo podamos entender qué es lo que le va a acontecer a los justos en los últimos días. Ahora, en la vida de Jesús
nosotros podemos darnos cuenta de que hay tres diferentes etapas en la Biblia, en los evangelios, que una es que cuando Jesús nace, hasta el momento que Jesús es ungido como el Mesías para predicar la palabra, eso es cuando él ya tiene 33 años. Y yo quiero que vayamos allá para que miremos cómo es que la Biblia lo explica. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 1 y el versículo 23 nos dice: He aquí una virgen y concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nos damos cuenta de que aquí comienza la vida de Jesús aquí en este planeta Tierra. Comienza una vida de ejemplo, una vida de cosas que Él tiene que hacer o criarse o crecer en el conocimiento y en estatura también. Pero el comienzo es en ese momento cuando Él nace aquí en este mundo. Ahora, durante el periodo del momento que Él nace hasta el periodo que Él es ungido como el Mesías, que lo encontramos allí en Lucas capítulo 3 y versículo 22, que nos dice: Y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nos damos cuenta que del momento que Jesús nació hasta el momento que Jesús fue ungido como el Mesías, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, ocurrieron un promedio de 30 años. Durante el periodo de esos 30 años se escribió muy poco. Solamente hay 4 capítulos en la Biblia que hablan de la vida de Jesús, del momento que Él nació. Y no en la Biblia, cuando estamos hablando de 4 capítulos que están en los evangelios, que son 2 que están en Mateo y 2 en el libro de Lucas. Esos 30 años se le dedicaron 4 capítulos que hablan de ese periodo de la vida de Jesús. Pero nos damos cuenta que cuando Él comenzó a predicar ya Él tenía esos 30 años, pero ahora Él emplea 3 años y medio en la predicación, 3 años y 6 meses. Luego de esos 3 años y 6 meses, un poquito antes de que Él fuera a ser sacrificado por la raza humana, nos dice esto en Juan capítulo 12 y versículo 1 y 3. Dice así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello a la casa, y la casa se llenó de olor de perfume. Vemos de que ahora Jesús está siendo ungido por María para la sepultura, porque sabían o ella entendía de que él iba a morir, y ella sintió el deseo de ungirlo a él. Ahora, nos dice en el libro de Mateo 26 y el versículo 6 y 7, que yo quiero que ustedes entiendan de que esto no lo está diciendo solamente Juan, sino que se repite en los evangelios. Dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Nos damos cuenta de que también Mateo registra este ungimiento de Jesús. Luego también leemos en Marcos capítulo 14 y versículo 3, donde dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de muchos precios, y quebrando el vaso del alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Vemos aquí que hay un cumplimiento, o que ha ocurrido un acto de que Jesús fue ungido de una manera interesante. Mucha gente piensa, bueno, en aquel momento muchos pensaron de que ella había cometido un delito, un desperdicio de dinero, pero mi hermano, ella no había cometido ese error.
Porque nos dice en el Espíritu de Profecía, en el deseado de toda la gente, la página 515, dice que María, dice, no podía explicar por qué había escogido esa ocasión para ungir a Jesús. El Espíritu Santo había pensado en su lugar y ella había obedecido sus impulsos. En otras palabras, nos damos cuenta de que María no fue un asunto de que ella planificó, sino que el Espíritu Santo era el que estaba detrás de todo esto. El Espíritu Santo era el que quería ungirlo para la sepultura, como el mismo Jesús lo declara. Porque como ella hizo eso, lo hizo porque ella obedeció al Espíritu Santo y ella lograr ungir a Jesús en aquel momento, provocó de que los discípulos o algunos de ellos la miraran a ella de una forma negativa, como que ella estaba desperdiciando un dinero. Pero Jesús la defendió a ella cuando él dijo allá en el libro de Mateo, capítulo 26 y el versículo 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Aquí Jesús está demostrando de que ella estaba haciendo algo que estaba señalando un evento que iba a acontecer, que iba a ser de beneficio para la raza humana, para los justos que están sirviendo al Señor. En el libro de Marcos, también el capítulo 14 y el versículo 8, dice estas palabras: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Lo que estamos tratando de aclararle aquí a cada uno de los que nos están escuchando, al pueblo preferido del Señor, es que desde este momento, de este ungimiento, van a acontecer cosas, porque de ese momento que Él fue ungido hasta el momento que Él asciende al cielo, pasan un promedio de 49 días. Ahora es interesante que durante este periodo de tiempo de 49 días se emplean 19 capítulos de los evangelios. En otras palabras, si lo medimos por día, ¿qué fue lo que se vio? Esa fue la porción más grande que el Espíritu Santo le dedica más tiempo para anotar y para escribir y para dar un mensaje. Ahora, si vemos de que el Espíritu Santo ha hecho eso, que ha puesto más énfasis en ese momento, en ese periodo de tiempo, significa de que es de gran importancia que nosotros podamos estudiarlo y meditar en ellos. Es más, nos dice en el Espíritu de Profecía, en Joyas de Testimonio, capítulo, o no capítulo, sino la página 517 y el versículo 3 o el párrafo 3 nos dice así: sería bueno que dedicásemos una hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Debemos considerarla punto por punto y dejar que la imaginación capte vívidamente cada escena, y luego dice, especialmente las finales de su vida terrenal. Nosotros entendemos que cuando está hablando de eso, se está refiriendo a ese periodo de tiempo luego que Él fue ungido para la sepultura. Faltando 6 días para la Pascua, faltando 6 días para Jesús ser sacrificado por la raza humana, para morir por los pecados de los justos, ese momento, hasta el momento que Él fue elevado al cielo, trae una importancia para nosotros en los últimos días. En ese periodo de tiempo se cumplen, mis hermanos, los 5 pasos que Jesús tenía que cumplir porque se habían profetizado ya en el Antiguo Testamento. Y esos 5 pasos que estamos hablando son estos que vamos a explicar ahora. 1. Debe haber un justo, porque en el tiempo pasado los justos eran los que eran perseguidos, los que servían al Señor, los que lo amaban. Entonces, nosotros conocemos que Jesús fue ese justo. Jesús fue el justo de los justos. Pero luego nos dice que aquella persona, el segundo paso es que cualquier persona que quiera vivir piamente
delante de Cristo Jesús va a padecer persecución. Quiere decir que el ser humano, el justo, por ser justo, él va a ser perseguido. Se le va a conspirar en contra de él. Tercer paso, el justo pasará por un tiempo de angustia y Jesús iba a tener que pasar por ese tiempo de angustia. El cuarto paso, el justo debía ser sentenciado a muerte y Jesús fue sentenciado a muerte. Y luego el paso 5 es que el justo sería recompensado por su fidelidad. Y Jesús también fue recompensando cuando Él resucitó, logró reunirse nuevamente con sus discípulos y luego ascendió al cielo como las primicias de los salvados. Ahora vamos a ver nosotros cómo esto se cumplió, aunque yo sé que ya ustedes lo conocen estos pasos, pero vamos a ir con lujo de detalle un poquito para que tú y yo podamos comprender estos pasos, para que veamos cómo esos mismos pasos son los que el pueblo de Dios tiene que pasar en el periodo final, en los días finales de su estadía aquí en este planeta Tierra. Primeramente, Jesús, el verdadero justo. Nos dice en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 14 y el versículo 30, nos dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que él no tiene pecado. No hay pecado en él. El enemigo no puede acusarlo a él de nada porque él se ha mantenido libre de todo pecado. En Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 7, nos dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Aquí Juan declara de que Jesús es el verdadero justo. Y si tú quieres ser justo, tú tienes que ser justo como Él es justo. Y en Hebreo capítulo 4 y el versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí la Biblia declara que Jesús es el verdadero justo, el que nunca pecó. Sabemos que Dios tiene un pueblo justo aquí en la tierra, pero esa justicia no es que ellos se la han ganado, sino una justicia que el Señor le ha regalado, la ha compartido con ellos. Por eso ellos son llamados justos, porque aceptan a Cristo como su único Salvador y Él comparte su justicia con ellos. Pero vemos aquí que en estos pasos, el primer paso, Jesús cumple con Él con mucho lujo de detalle porque Él nunca pecó y en realidad Él es el único y verdadero justo que ha existido en este planeta Tierra. En el paso número 2, conspiración contra el justo. ¿Se conspiró contra Jesús? Vamos a mirar. Nos dice en el libro de Mateo, capítulo 26 y el versículo 3 y 4. Nos dice así: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Bueno, si esto no es una conspiración, ya esto, ¿cómo se llama? No sé cómo llamarle entonces. Porque ellos se reunieron, estaban conspirando, buscando la manera de cómo iban a eliminar a Jesús. Jesús cumple con este segundo paso porque contra él se conspiró, contra él se levantaron, planificaron de arrestarlo, de matarlo. Ya estaba en la mente de ellos en eliminar a Jesús porque él simplemente era justo. El paso número 3 nos dice a nosotros que el justo tenía que pasar por un tiempo de angustia, de sufrimiento y de dolor. Y la pregunta es, ¿Jesús pasó por ese tiempo de angustia? ¿Sintió él el sufrimiento, la agonía de lo que iba a acontecer o lo que él pasó? Mire cómo dice en el libro de Mateo, capítulo 26 y el versículo 37 y 38. Y tomando a Pedro,
y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí el mismo Jesús, antes de que él fuera a ser entregado, ya le estaba sufriendo, ya le estaba en angustia. Comenzó el tiempo de su angustia, una angustia que él solamente podía pasar. Vemos que aquí en ese momento, cuando él dice que él comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, hasta el nivel de que él en ese lugar sudó gotas de sangre. Jesús pasó por ese tiempo de angustia cuando él fue entregado, cuando los discípulos lo abandonaron, cuando Pedro lo negó. Bueno, él fue azotado, le dieron puños en la cara, lo ridiculizaron. Él pasó por un tiempo de angustia. Jesús, el justo, cumplió con este tercer paso. Vamos entonces a mirar el cuarto paso. El justo iba a ser sentenciado a muerte y Jesús fue sentenciado a muerte. ¿Cumplió Jesús con ese paso? Vamos a buscarlo allí en el libro de Mateo, capítulo 27 y el versículo 24 al 26. Y dice así: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Aún Pilato reconocía que Jesús era justo. Continuamos con el versículo. Él dice: allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Jesús fue sentenciado a muerte, no porque él era culpable, porque se le declaró que él era justo. Simplemente por ser justo, él se levantaron en contra, hubo una conspiración contra él, él pasó por un tiempo de angustia y ahora él está siendo sentenciado o fue sentenciado a la muerte, y una muerte de cruz. Iba a ser crucificado. Vemos que Jesús ya cumple con los primeros cuatro pasos de lo que la Biblia estaba profetizando de que él tenía que acontecer, que él tenía que pasar. Nos dice que el quinto paso, el justo sería recompensado por su fidelidad. Ahora, miramos que Jesús fue recompensado porque luego de su muerte, él fue sepultado y la Biblia nos dice que al tercer día él iba a resucitar. En otras palabras, iba a ser bendecido por su Padre, resucitándolo para poder unirse nuevamente con sus hijos, con su pueblo, con aquellos que estaban con él, que aquellos que le habían abandonado, pero ahora él va a ser recompensado. Nos dice en el Mateo capítulo 28 y el versículo 5 y 7, mas el ángel respondió y dijo a la mujer: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Aquí esta declaración dice de que Jesús resucitó. La muerte no lo detuvo. Tuvo 3 días en la tierra, estuvo 3 días muerto, pero al tercer día él fue levantado, como la Biblia ya había predicho que esto iba a acontecer. Lo que ahora estamos diciendo, hermanos, que estos actos se cumplieron en Cristo Jesús. Estos 5 pasos se cumplieron en Él. Pero lo que estamos diciendo, que en esta última parte del Evangelio nos dice que todo eso le iba a tener que acontecer también a la vida de los justos en el tiempo final.
en el tiempo de los últimos días. Todos estos 5 pasos, los justos iban a tener que pasar por este periodo, por esto que ya Cristo había pasado. Vemos de que Jesús fue recompensado con la resurrección. Pero no solamente fue recompensado por la resurrección, nos dice que Jesús viene a sus discípulos. ¿Por qué Él viene a sus discípulos? Porque sus discípulos lo habían abandonado y Él necesitaba que ellos entendieran que Él los había perdonado y que Él le iba a establecer para que llevaran el mensaje a otro. Y nos dice ahora, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Juan capítulo 20 y el versículo 19. Nos damos cuenta, mis hermanos, de que Jesús viene donde ellos están totalmente asustados, piensan que ellos van también a ser crucificados, que los van a buscar, que los van a arrestar, y ellos están detrás de las puertas, cerradas las puertas, por el temor que tenían. Pero Jesús se les presenta y hay una reconciliación. Jesús es recompensado, recibiendo de vuelta a sus discípulos para poder darles la última comisión que ellos iban a hacer. También Él es recompensado por su fidelidad, porque Él va a regresar, o Él regresó al cielo. Y nos dice que Él va al cielo como primicia de los salvados. Mire cómo dice en Marcos capítulo 16 y el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y en el 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ve, ahora Cristo fue recompensado, resucitó, se reconcilió con los discípulos y ahora fue aceptado en el cielo como primicias de aquellos que iban a ser salvados en el tiempo, en los últimos días. Esos son los 5 pasos que Jesús ejerció en esta tierra, y estos son los mismos 5 pasos que los justos tendrán que pasar en los últimos días. Miren cómo dice en el libro en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Nos dice esto: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nos damos cuenta aquí que ya Pedro está diciendo que lo que Jesús vivió, que lo que Jesús pasó, es simplemente un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. En otras palabras, el pueblo de Dios, los justos, tendrían que experimentar básicamente lo mismo que Jesús experimentó. Ellos tendrían que pasar por los 5 pasos. Miren lo que dice en Juan capítulo 13 y el versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús mismo le está diciendo: mire, todo lo que me está pasando, todo lo que yo he hecho, lo estoy dando como un ejemplo para que ustedes puedan saber de que van a pasar por esto mismo. En Juan capítulo 15 y el versículo 20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús lo ha dicho muy claro: el pueblo de Dios va a experimentar lo mismo que Él experimentó. Los justos van a pasar por los mismos 5 pasos que Jesús pasó. Primero, ellos tienen que ser justos. Y sabemos que el ser justo, esto provoca de que el pueblo justo sea, se levanten en contra.
porque así siempre ha ocurrido en el pasado. Simplemente por tú hacer lo que es correcto, por el pueblo justo hacer lo que es correcto, siempre fueron, ¿cómo se llama? Traicionados, se conspiró contra ellos. Bueno, las 5 etapas que el pueblo de Dios tiene que pasar es que los justos tienen que ser justos. Esa es la primera etapa. Tienen que ser parte del pueblo. Tienen que ser el pueblo preferido del Señor, porque el pueblo preferido del Señor son los justos del Señor. Y estos justos tienen que ser traicionados. Ese es el segundo. Estos justos tienen que pasar por un tiempo de tribulación. Estos justos son sentenciados a muerte. Y el quinto, los justos serán recompensados por su fidelidad. Estos son los 5 pasos que hay que pasar. No nos vamos a poder librar de estos 5 pasos. Mire cómo los dice. Vamos a ir con lujo de detalle con uno de ellos. Los justos del reino. Dice en Mateo capítulo 13 y el versículo 49, así será el fin de los siglos, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. En otras palabras, nos está diciendo que en los últimos días, cuando se esté separando, va a haber un grupo malo y un grupo justo, va a haber una separación. En Mateo capítulo 25 y el versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sabemos de que en los últimos días, porque se refiere a los tiempos finales, va a haber un grupo que van a ser justos, pero también van a haber impíos. Vemos aquí de que habrá un pueblo justo y estos justos tendrán que pasar por los pasos. Ya declarado en la Biblia, habrá un pueblo justo en los últimos días. Contrario a lo que mucha gente piensa de que este mundo es un mundo ya todo el mundo está pervertido, pero la Biblia declara de que habrá un pueblo justo. El segundo paso, estos justos habrá una conspiración contra ellos. Se levantarán contra ellos y serán casi de la misma manera que le aconteció a Jesús. Porque Jesús no fue traicionado por los romanos, no fue traicionado por los árabes por allá, sino la traición ocurrió dentro de su núcleo de amistades, en el mismo pueblo. Nos dice en Mateo capítulo 10 y el versículo 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Ve, los justos a veces que se preocupan qué es lo que está haciendo aquel allá por Roma, qué es lo que está haciendo, pero la Biblia nos está diciendo a nosotros que los peores enemigos de los justos son los que están cerca. Míralo como dice en Mateo capítulo 10 y versículos 21 y 22. Dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Mi hermano, el justo, por simplemente ser justo, va a ser traicionado. Mi hermano, tú no puedes ser traicionado por el enemigo, porque el enemigo está planificando siempre hacerte daño y tú sabes que eso va a acontecer. La única traición, la única manera en cómo tú puedes ser traicionado es por alguien que está cerca de ti, tu amigo, tu hermano, aquel que tú piensas que es tu pana. Es posible que ese pana sea el que te traicione. Y los justos van a ser traicionados. Se van a levantar en contra de ellos simplemente porque son justos. La tercera parte, el justo pasará por la gran tribulación. Ellos pasarán por una tribulación. Nos dice en el libro de Apocalipsis estas palabras. Dice que entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vemos de que el justo va a pasar, está registrado en el libro de Apocalipsis que los justos habrán pasado por ese tiempo de angustia
que Jesús también pasó. Tú y yo sabemos que el pueblo de Dios va a pasar por un tiempo de la gran tribulación. Van ellos a pasar por ese momento, van a cumplir con este tercer paso que la Biblia declara que el pueblo de Dios tendrá que pasar. Pero no solamente cumplen con esto, porque en el cuarto paso nos dice de que ellos son sentenciados a muerte. Nos dice en el libro de Juan, capítulo 16 y el versículo del 1 al 4, nos dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Aquí dice que llegará el momento que aún te matarán y ellos pensarán que lo están haciendo para Dios. El pueblo de Dios llegará un momento cuando ellos serán sentenciados. Habrá un decreto de muerte para aquellos que son justos, para aquellos que permanecen fieles. Y con eso ellos cumplirían la cuarta parte o el cuarto paso que tienen que pasar los redimidos, los que van a ser redimidos en los últimos días. Ya vemos que el pueblo de Dios tiene que ser justo. El pueblo de Dios se le va a conspirar contra ellos. El pueblo de Dios va a pasar por un tiempo de angustia. Y el pueblo de Dios va a ser sentenciado, mis hermanos, a muerte. Pero también, si cumplen con estos cuatro pasos, también tienen que cumplir con el quinto, donde nos dice de que los justos serán recompensados. Ahora, ¿cómo fue Jesús recompensado? Jesús fue recompensado cuando Él resucitó. Pues la Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 14, que nos dice que los justos van a ser recompensados por su fidelidad y van a ser recompensados con la resurrección. Nos dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En otras palabras, de la misma manera en como Jesús fue recompensado, también su pueblo va a ser recompensado con la resurrección. Van a ser levantados. Nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 17, nos dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ellos van a ser ¿qué? Recompensados con la vida eterna. Es muy importante que nosotros tengamos este conocimiento y saber que tenemos que pasar por este tiempo si queremos ser recompensados. Mira lo que dice en Juan capítulo 16 y el versículo 33. Y él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren, hermano, el pueblo de Dios será recompensado. Miren, ellos serán resucitados. Jesús vendrá para tomar la última reconciliación para que no pueda haber más separación entre Dios y los hombres. Viene y se reconcilia con ellos. Esta reconciliación va a ser tremenda. Y luego se los lleva al cielo como, no como premisa, sino como la cosecha final. Mi hermano, yo te pido a ti en este día, de que tú seas parte de este pueblo justo, que tú le puedas entregar el corazón al Señor y que no temas ser justo delante de los demás. Sabemos que vas a pasar por dificultades, problemas, situaciones. Se va a conspirar contra ti, tu hermano, quizá el pastor, quizá alguien cerca de ti, aquel que adoraba contigo, puede que sea el que te traicione. Pero tú sé fiel al Señor. Tú mantente
conectado con el Señor, porque tú vas, Él te lleva a ti en sus brazos de amor. Y si tú vas en esos brazos de amor, Él sabe lo que está haciendo contigo. Él es el que te va a dar la victoria. Y aunque tú pases por todos esos pasos y pases porque te conspiren contra ti, que tú pases por el tiempo de angustia, que se haga un decreto para destruirte a ti, vas a ser recompensado por tu fidelidad. El Señor en los últimos días levantará y transformará a aquellos que no han ido a la muerte y los va a recompensar llevándolos a ellos al cielo, así como Jesús fue recompensado cuando fue al cielo, llegando allí como primicias de los que iban a ser salvos. En los últimos días, tú y yo, si perseveramos en el camino de la salvación, si nos mantenemos conectados con Cristo, seremos parte de esa cosecha final y seremos recompensados con la vida eterna. Mi hermano, que el Señor te bendiga, que la paz del cielo pueda permanecer contigo. Vamos a orar. Padre, en este momento te agradecemos, Señor, que tú nos reveles estas cosas en tu palabra, que tú nos ayudas a comprender de que ya el tiempo está cerca. Permite que tu pueblo justo pueda perseverar siempre contigo, alabándote, glorificándote y siempre dedicando su vida para ti. Bendice a todos aquellos que han escuchado o que estarán escuchando este tema y que ellos puedan tomarlo de una manera de bendición para ellos. Por Jesús, te damos las gracias y te pedimos estas cosas. Amén, Señor. Amén.